En el estudio de hoy surge una pregunta: ¿existe o no existe Satanás? ¿Es una figura mítica o es una realidad? La respuesta es sí, sí existe, y se deja ver por sus acciones de maldad en el mundo. Es la representación misma de la maldad. Trataremos de responder a otras preguntas. ¿Quién en realidad es Satanás? Según la Biblia, por supuesto. ¿Cuáles son las formas en que la mayoría de las culturas lo conciben? ¿Quién dijo Jesús que era Satanás? ¿Cuál es la acción que tiene Satanás sobre nuestro planeta y en especial sobre la humanidad misma? Una de las cualidades que describen a Satanás es que la Biblia dice que es mentiroso y padre de toda mentira. Así que te invitamos a que tomes tu libreta de apuntes y trata de escribir todos estos datos que te estamos dando. Volviendo al tema, es que así ha puesto Satanás en la mente de mucha gente que él es de muchas maneras, para inspirar terror en las personas y para que éstas le tengan pavor. Ahora, es importante ver cómo lo llaman en las distintas culturas o cómo es que lo ven. Al revisar la literatura griega encontramos dioses paganos con diferentes nombres que representaban al mal, el oscuro inframundo. Y con ello se crearon muchas leyendas, como repito, muchos mitos, muchos cuentos, muchos inventos. Y esto llegó a formar parte de la literatura y parte de las distintas culturas. En un artículo de la BBC se menciona que el escritor y semiólogo italiano Umberto Eco trató esta cuestión en su libro Historia de la Fealdad. Él dijo que es solo a partir del siglo XI que comienza a aparecer como un monstruo dotado de cola, orejas animalescas, barbas y pies de chivo y cuernos, adquiriendo también alas de murciélago. Así escribió él. Y decía, nunca aparece con la evidencia somática con que será representado en la Edad Media. La figura más icónica del demonio es de ser una persona de color rojo con cola, cuernos y tridentes, y es una construcción paulatina y gradual. Muchas culturas han caído en el engaño de lo mitológico, en las fábulas, en las leyendas, y en el sincretismo y en las narrativas del engaño. Hasta los seguidores del satanismo no se ponen de acuerdo con sus representaciones, y estas varían según los intereses de muchos comerciantes, ya que estos venden también la figura del mal, lo mismo que lo hace Hollywood en sus películas. Y hablando del sincretismo mitológico, el Tártaro en la mitología griega era más conocido como el lugar más profundo y temible del mundo, pero también era un dios, pues podía tomar forma física con la que atormentaba a los condenados. Veamos, por ejemplo, al dios Pan. Es una deidad silvestre, dios de los pastores, la caza y la música. Tiene rostro y torso humano, pero patas de chivo, cuernos y barba similar a la de ese animal, pero también en la mitología romana Pan se le conoce con el nombre de Fauno. Luego, dentro de la brujería y en el ocultismo se introdujo también el nombre de Baphomet, que los caballeros templarios fueron acusados de adorar y que posteriormente se incorporó en las tradiciones ocultas y místicas. El nombre de Baphomet apareció en las transcripciones del juicio de la Inquisición a los caballeros templarios a partir del año más o menos 1307. Ustedes ven ahí también esta figura que aparece en otro artículo de la BBC, que es interesante. La vamos a ver mucho más adelante. ¿Cómo describe la Biblia en el Antiguo Testamento a Satanás? Satanás en hebreo Hasatán, que significa enemigo y adversario. Tomemos nota de eso.
Es una criatura angélica de alto rango que antes de la creación de la raza humana se rebeló contra el Creador y llegó a ser el principal antagonista de Dios y del hombre. Veremos algunos pasajes bíblicos que nos dan algunas luces para conocer más acerca de este personaje enemigo de Dios. Aunque les anticipo que son innumerables los teólogos que se oponen a que estos pasajes se refieren a él, aduciendo que la Biblia se refería al rey de Tiro. Pero esta situación, esta oposición se cae sola con solo leer los pasajes. Vamos a ver. En Isaías 14, del 12 al 14, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Bueno, aquí le pongo en pantalla algunas imágenes que son también producto de la imaginación de los artistas, pero que llama la atención algunos aspectos de este texto. Lo identifica como lucero de la mañana o lucero del amanecer, que fue cortado y echado a tierra, y también que se le dice ahí mismo que fue derribado por el suelo. Se le llama el que debilitó a las naciones o que vencía a las naciones, el que meditaba en sus adentros que subiría hasta el cielo y que ahí pondría su trono junto al de Dios, y que subiría y sería semejante a Dios. Entonces estamos viendo la descripción de un ser que tenía meditado dentro de sí colocarse junto a Dios para reinar sobre todo y sobre todos. En otras palabras, meditó cómo usurpar una posición que nadie le había dado, reflejando así un ego superior a todo lo que nosotros podamos imaginarnos. Ahora bien, veamos lo que dice Ezequiel 28 sobre todo esto. Versículo 12 en adelante, dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile así: así ha dicho Jehová el Señor, estoy usando la Reina Valera, o Yahvé el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ojo con eso. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de sus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahora, ¿qué pista nos da este pasaje? Nos dice que era el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. Lo identifica que estuvo en el huerto o jardín del Edén, que su ropaje era de piedras preciosas, y dice que estaba en el monte santo donde se paseaba. Su conducta era perfecta hasta el día que se encontró en él maldad. Esas son las características que literalmente encontramos, pero no perdamos de vista que fue expulsado de la presencia de los demás ángeles el día que se fue encontrado en él maldad. O como lo dijo Jesús en Lucas 10:18, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Así que no perdamos esa expresión que fue expulsado debido a su soberbia y a su maldad. Hola. Si has llegado hasta aquí, solo deseamos recordarte que para nosotros es importante que nos apoyes con tu like, con tu me gusta, y nos digas desde dónde nos ves y asimismo que nos dejes tus comentarios. Y si puedes, comparte este video en tu plataforma preferida, en Facebook, WhatsApp o Telegram. Entre a más personas lleguemos, mucho que mejor. Nuestro canal no monetariza, sino que es completamente voluntario. De gracia recibimos, de gracia damos. Ya en el período intertestamentario, o sea, en esos 400 años después del Antiguo Testamento, ¿verdad?, encontramos que habían varios conceptos originalmente independientes, fueron combinados con la noción de Satanás. Se le llamaba el ángel de la muerte, el principio del mal,
la tentación interna del ser humano, Azazel, el capitán de los demonios. Se le identifica también con la serpiente del Génesis 3:1 y de Apocalipsis 12:9, y por consiguiente como fuente de muerte. Se le llamaba también Balzebú, que significa el señor de las moscas. Ahora bien, ¿cómo se describe en el Nuevo Testamento? La Biblia lo describe también como mentiroso y el padre de toda mentira, como homicida. Los hermanos a veces y hermanas a veces leen los pasajes y lo leemos muy rápido, pero pongámosle atención. Dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús nos dio una tremenda revelación aquí en cuanto a lo que era Satanás. El apóstol Pablo sabía que este era un ser real, de tal manera que lo menciona en sus epístolas. 2 Corintios 11:14 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esto quiere decir que en muchos lugares podrá aparecer como un ser espiritual, como una persona que hace bien, como una institución que se publicita como una organización de bienestar social, aún sin fines de lucro, pero que al final se verán sus resultados de maldad bajo la influencia satánica. Aparecerá como algo que es aparentemente bueno. Apocalipsis 12:8-9, aquí sí está interesante, dice, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ojo con esto porque es tremenda revelación también. Dice que fue lanzado fuera el gran dragón, mire cómo lo llama ahora, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, las naciones van a caer o han caído y seguirán cayendo en el engaño del enemigo. Por eso es necesario expandir el evangelio, porque el evangelio trae la luz, trae el nuevo nacimiento y rompe las cadenas que se tienen con el enemigo. Aquí entramos a una pregunta bien importante. ¿Dónde es que vemos la huella de su acción en el mundo? La influencia que tiene en el mundo. Su acción está propiamente vinculada con obras de maldad, como la cultura de la muerte. Apunte eso, ahí es donde se ve la mano diabólica, en la cultura de la muerte, en la idolatría, en el ocultismo, en la brujería, en la adivinación, en las obras de tinieblas. Pero déjame decirte que no opera solo en esos niveles, porque hay mucha gente que dice, no, porque ahí es donde están los brujos, es ahí donde está Satanás. No, porque la adivina tal es ahí donde está Satanás. Espérame, hay otros campos de los cuales no hemos querido aceptar, pero que se mueve ahí, y ahí es donde muchas personas están ciegas para no reconocer esto. ¿Por qué? Porque el propósito del enemigo es oponerse a Dios. Así es que va a trabajar en otros campos, va a trabajar en otros niveles, como en la política, en las leyes contra la familia, en las leyes contra la moral, en las leyes contra la vida y así, etcétera. Y la pregunta es ¿por qué? Ya la respondí, porque el propósito es oponerse al plan de Dios y destruir la obra de Dios y traer destrucción total sobre la humanidad. Como lo dije antes, sus armas son el engaño, el orgullo, la codicia, la mentira, sus artimañas, la lujuria, la sed desmedida por el poder. En otras palabras, mis queridos hermanos y hermanas,
es el máximo marionetero de las mentes elitistas, de las mentes globalistas que están sedientos del control mundial, del control poblacional. Es la mente oculta, pero cuyos planes nefastos y diabólicos se dan a conocer cuando ves las vidas destruidas en las distintas sociedades, en la distribución de la droga, en la perversión, en los crímenes constantes, aunque todo eso no le quita la responsabilidad a las personas que se dejan manejar por el enemigo. Y no te extrañe que cómo funciona Satanás en la misma política, porque es un campo de acción tremendo. Lo hacen no solamente a nivel nacional de los países, sino también a niveles internacionales. Y lo hace a través de muchas instituciones que controlan las leyes en el mundo por medio de acuerdos y tratados internacionales que van transformando, cambiando la moral en cada país. Así que, si alguien está haciendo un gran daño sobre la humanidad, aunque estas personas, y observe bien eso, una persona que está en el poder y está tratando de hacer maldad a nivel mundial, tarde que temprano puede caer en la cárcel, puede ser juzgada. Pero déjame decirte que por otro lado aparecerá otro. Y aunque ese lo maten o aunque ese lo encarcelen, aparecerá otro. Y es así en todo el mundo, no es solamente a nivel local en un país, sino en todo el mundo. Siempre se están levantando nuevas personas que se dejan manipular y que tienen una mentalidad satánica y tratan de influir en la transformación de las leyes para matar, robar y destruir. Debido a la mentira que promueve, es que han venido infiltrándose en las diferentes culturas, arrastrando a los líderes a prácticas ocultas y que llevan a los pueblos al homicidio, a la guerra, a la destrucción masiva y a la inoculación de organismos dañinos, a la fabricación de productos cancerígenos, al hambre en el mundo y a las prácticas ocultistas y sobre todo al ateísmo, a la necesidad de rechazar a Dios. Y fíjese que hay presidentes y mujeres de presidentes y grandes personajes de la política que se han metido en el ocultismo. Consultan a los agoreros, consultan a los brujos, consultan a los chamanes, consultan a los adivinos, es decir, van a esa esfera de maldad donde el enemigo los controla. Podríamos decir que es una especie de, Satanás es una especie de titiritero de las mentes de quienes buscan la destrucción de la raza humana, la perversión de la educación infantil, el odio entre los hombres y las mujeres y entre las mujeres y los hombres, el reconocimiento del pecado como un hecho que no es nada, que es simplemente un acto cultural. Ahí es donde se mueve el enemigo. Los pueblos son simplemente manipulados por las diferentes ideologías impulsadas por los líderes mundiales. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y luchan por aprobar las leyes que les respalden en los planes de su máximo líder, el diablo. Para eso usan el anzuelo del poder. Ahí es donde está el asunto. Y aquí es donde hay que hacer énfasis y ser honesto. Satanás usa el anzuelo del poder y del dinero, que será usado para todo tipo de placer terrenal. Apela a las ambiciones del ser humano, tentándole por todos los medios. Pero la ambición de alcanzar fácilmente el poder y el dinero ha llevado a muchas personas a la corrupción y a la perdición total. Finalmente esas personas terminan mal porque hay un dicho popular en mi país: mal paga el diablo a quien bien le sirve. El objetivo siniestro para acabar con la corona de la creación, o sea, con el ser humano, es promoviendo las guerras, el asesinato contra los bebés en formación, el odio, la distorsión de la familia, del concepto de familia, la corrupción de los gobiernos, la eugenesia y muchas otras cosas más. El propósito es la destrucción. Ojo con esto,
El propósito satánico es la destrucción, la despoblación de la tierra, porque ese es su empeño. De esto vamos a estar hablando más adelante, porque son cosas que a veces no se quieren ver aún ni en las iglesias. Siempre decimos, no, porque tal persona es mala, porque fuma, baila, hace esto, hace lo otro, pero no nos queremos dar cuenta que Satanás se mueve a otros niveles, a niveles de destrucción masiva. No olvidemos que su efecto se deja sentir en la manipulación de los medios, no todos, estoy diciendo de algunos medios, algunos noticieros mundiales. Muchos de ellos dan información distorsionada, información ideologizada y diabólica para ese mismo propósito, con el fin de manipular las conciencias, para que estas conciencias al final se adapten, entre comillas, se acostumbren, entre comillas, a los nuevos cambios. Y ojo, algunos artistas, principalmente del canto y del cine, hasta han llegado a llamarlo a él el jefe máximo, porque ha sido la confesión de algunos, que Satanás les ofreció éxito, les ofreció mayor venta de sus discos en aquel tiempo, que eran los discos, ¿no? Les ofreció éxito en sus películas y llegar al estrellato. Y estos artistas se refieren a él como el jefe. Así es que, aunque estos no tengan talento, como muchos que se han hecho famosos sin talento alguno, pero y que dicen vulgaridades incluso en las canciones y promueven la mentira y el engaño, están bajo los lazos, bajo el hilo del titiritero satánico. No dude que cuando vea a un artista cayendo en degeneraciones, en cantos vulgares, es porque le han pagado, no las compañías disqueras propiamente, sino los poderes económicos que promueven a esos artistas y detrás de los cuales se esconden fuerzas satánicas. Amigos y hermanos, es tanto el engaño que ha querido cambiar aspectos, valores tradicionales de la familia y la unión familiar. Ha introducido cambios por medio de los medios de comunicación masiva. Y finalmente, con la aprobación de leyes que al final solo traerán perdición. Por otro lado está la deformación del cristianismo hacia un cristianismo devaluado, un cristianismo de palabra, un cristianismo fanático, fraccionado y confundido. El titiritero ha logrado mucho más en ese terreno, aún transformando la Biblia con esas traducciones alteradas y creando más y más división entre los cristianos y creando mucha más confusión. De esto vamos a hablar más adelante. Concluimos pues que Satanás no es más que aquel querubín arrojado por tierra por su deseo de ser igual a Dios, por su orgullo y su arrogancia, que al ser expulsado de la presencia de Dios se propuso como venganza la destrucción de la obra de Dios y lo ha venido haciendo por medio de personas e instituciones políticas, médicas, psiquiátricas, religiosas, económicas y otras instituciones de gobierno, y también por medio de las estructuras a nivel global, o sea, de dominio mundial. Estas instituciones mundiales están sugiriendo o recomendando que los países, esto entre comillas, que los países adopten nuevas medidas económicas y nuevas medidas políticas, y los gobernantes de esos países terminan obedeciendo porque han sido forzados por esas fuerzas ocultas y siniestras. Bueno, hemos visto que el mismo Señor Jesucristo lo llamó mentiroso y padre de toda mentira, y que a base de mentiras ha arrastrado a millones de personas y les ha ofrecido poder y riqueza a cambio de seguir sembrando la semilla de la mentira y de la destrucción. Que el ser humano, al ser engañado, ha utilizado las diferentes imágenes míticas para producir miedo y manipular a las multitudes. Y recuerden esto, que Satanás fue vencido en la cruz del Calvario, mostrando Jesús mucho más poder por medio de la resurrección, venciendo así a Satanás y a la muerte. Gloria a Dios en las alturas por la victoria que le dio a su Hijo Jesucristo y a su pueblo escogido. Hola, si has llegado hasta aquí, solo deseamos recordarte que para nosotros es importante que nos apoyes con tu like, con tu me gusta,
y nos digas desde dónde nos ves y asimismo que nos dejes tus comentarios. Y si puedes, comparte este video en tu plataforma preferida, en Facebook, WhatsApp o Telegram. Entre a más personas lleguemos, mucho que mejor. Nuestro canal no monetariza, sino que es completamente voluntario. De gracia recibimos, de gracia damos. Muchas bendiciones.